El polvo de Juárez se pegaba al alma como una segunda piel, una capa de olvido y promesas rotas que el viento del desierto se negaba a limpiar. Santiago conocía bien esa sensación. Llevaba 20 años recorriendo las venas de asfalto de México en su Kenworth T680, un monstruo de acero y cromo que era más su hogar que su propia casa. El motor ronroneaba un monólogo de kilómetros y soledad, una canción de cuna para un hombre que había aprendido a encontrar la paz en el movimiento perpetuo. Pero esa noche, en el paradero El Cruce, la paz se hizo añicos sin mediar un solo sonido, rota por la presencia de una sombra que se recortó contra la luz amarillenta de un farol moribundo. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su figura era un mapa de terror. El rebozo raído que cubría su cabeza no ocultaba el moretón que florecía en su pómulo, ni la mirada vacía que parecía haber visto el fin del mundo y haber regresado sin nada que contar. Santiago, recargado en su tráiler mientras apuraba un café amargo, la vio acercarse con la lentitud de un animal herido. No pedía dinero, no ofrecía nada, simplemente caminó hasta la portezuela del copiloto, la abrió con una determinación fantasmal y se sentó en el asiento. No dijo una palabra. No lo miró. Solo clavó los ojos al frente, como si el parabrisas fuera la única salida de un infierno personal. Santiago sintió un escalofrío que no era por el frío de la noche. Era el frío del miedo ajeno, un miedo tan puro y denso que casi podía tocarse. El manual del trailero, ese libro no escrito de reglas de supervivencia, gritaba en su cabeza: «Bájala, güey, no te metas en pedos que no son tuyos». Juárez era un nido de alacranes, un lugar donde la vida valía menos que una carga de aguacates. Involucrarse con una desconocida, una mujer marcada por la violencia, era comprar un boleto de ida al cementerio. Podía ser una trampa, un señuelo de los sombras o de cualquier otro cartel que se disputara la plaza. Tenía una familia en Durango, una esposa y una hija que lo esperaban. Su trabajo era entregar la carga, cobrar la lana y regresar a casa. La justicia era un lujo que él, un simple camionero, no podía permitirse. El silencio dentro de la cabina se hizo pesado, cargado con el peso de una decisión imposible. Pero entonces algo en ella lo ancló. Quizás fue el temblor casi imperceptible de sus manos, o la forma en que su cuerpo se encogía, tratando de desaparecer dentro de sí mismo. Vio en ella no a un problema, sino el eco de un grito ahogado. En ese silencio absoluto, Santiago escuchó la historia más desgarradora que jamás había imaginado. La historia de una mujer que había perdido la voz, pero no la voluntad de huir. Cerró la puerta del conductor, el chasquido del metal resonando como el martillo de un juez. Giró la llave y el motor del Kenworth cobró vida de nuevo. Su rugido, una promesa incierta en la oscuridad de la frontera. Santiago no sabía a dónde iba ni a qué se enfrentaba. Solo sabía que su viaje, el verdadero, acababa de comenzar. Y todo empezó sin una sola palabra. Santiago condujo durante la primera hora en un estado de trance, con los nudillos blancos sobre el volante. Cada par de faros en el retrovisor era una amenaza, cada sombra en la orilla de la carretera un posible enemigo. La mujer a su lado, Atishum Tisho, quien en su mente había bautizado como alma, permanecía inmóvil, una estatua de pena. La lógica le decía que estaba cometiendo el error más grande de su vida, un error que podría costarle todo.
pero una fuerza más profunda, una mezcla de compasión y una terca decencia que creía haber perdido, lo mantenía con el pie en el acelerador. Este era el tipo de situación que uno ve en las noticias, una tragedia anónima que se lamenta con un «pobrecita gente» antes de cambiar de canal. Ahora, la tragedia estaba sentada a su lado, respirando el mismo aire reciclado de la cabina. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te detendrías a pensar en los riesgos, en tu propia seguridad, en tu familia? ¿O sentirías ese impulso irracional de ayudar, esa voz que te dice que la humanidad es más importante que la prudencia? A veces, las decisiones que nos definen no son las que planeamos, sino las que nos toman por sorpresa en un paradero polvoriento a mitad de la noche. La historia de Santiago y Alma es un recordatorio de que el coraje no siempre ruge. A veces es la voz silenciosa al final del día que dice, «Lo intentaré de nuevo mañana». Si crees en el poder de una sola decisión para cambiar un destino y quieres seguir este viaje a través de las carreteras de la redención, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. No te pierdas ni un kilómetro de esta historia. El sol comenzó a despuntar sobre el desierto de Chihuahua, tiñendo el horizonte de naranjas y violetas. La belleza del amanecer contrastaba brutalmente con la tensión dentro del camión. Santiago se detuvo en una pequeña fonda de carretera, un lugar anónimo llamado El Descanso. Necesitaba café, necesitaba pensar. Con gestos suaves le indicó a Alma que esperara. Ella asintió levemente, sin despegar la vista del frente. Cuando Santiago regresó con 2 vasos de café de olla y un par de burritos de machaca envueltos en papel de estraza, la encontró exactamente en la misma posición. Le ofreció la comida. Ella la tomó con manos temblorosas, pero no comió. Solo sostuvo el burrito, sintiendo su calor como si fuera la primera cosa cálida que tocaba en mucho tiempo. Ese pequeño gesto, el de sostener la comida sin comerla, golpeó a Santiago con más fuerza que cualquier grito. Era la manifestación física del trauma, la desconexión entre el cuerpo y sus necesidades más básicas. Entendió que no solo estaba huyendo de alguien, sino que estaba huyendo de sí misma, de un recuerdo tan atroz que había sellado sus labios. Él, un hombre de palabras sencillas y soluciones prácticas, se sentía terriblemente inútil. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que no puede decir qué necesita? La respuesta, se dio cuenta, no estaba en las palabras, sino en las acciones. Su misión ya no era solo llevarla a un lugar seguro, sino ayudarla a encontrar el camino de regreso a la vida, un camino que comenzaba con la simple promesa de no abandonarla. La guerra por su alma apenas comenzaba. La vida de un trailero es una cadena de decisiones. ¿Qué ruta tomar? ¿Dónde parar? ¿Cuándo descansar? Pero la decisión de dejar que Alma se quedara en su cabina había roto esa cadena, forjando un nuevo eslabón de propósito. Santiago sintió una claridad que no había experimentado en años. Su vida, antes definida por fletes y fechas de entrega, ahora tenía un centro de gravedad diferente. La justicia, esa palabra que sonaba tan lejana en los discursos de los políticos, se había vuelto algo tangible, algo que respiraba a su lado. Se dio cuenta de que el verdadero viaje no se mide en kilómetros, sino en la distancia que uno está dispuesto a recorrer por otro ser humano. Este era su desvío, su ruta no planificada hacia el corazón de lo que significa ser un hombre.
¿Alguna vez un encuentro inesperado ha cambiado el rumbo de tu vida? Todos tenemos historias de momentos cruciales, de personas que se cruzaron en nuestro camino y nos obligaron a reevaluar nuestras prioridades. Estas son las historias que nos conectan, las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Te invito a que no solo sigas esta historia, sino que reflexiones sobre la tuya. Comparte en los comentarios una experiencia que te haya transformado y suscríbete para que juntos podamos explorar las lecciones que se esconden en los caminos menos transitados. Porque cada vida es una historia esperando ser contada, y a veces todo lo que se necesita es que alguien se detenga a escuchar, incluso el silencio. El siguiente tramo del viaje los llevó más al sur, alejándose de la frontera y adentrándose en el corazón del país. Santiago eligió carreteras secundarias, rutas que conocía como la palma de su mano, caminos que no aparecían en los mapas de los federales ni en los GPS de los narcos. El Kenworth se movía con lentitud, un gigante paciente abriéndose paso por pueblos olvidados donde el tiempo parecía haberse detenido. En uno de esos pueblos, un lugar llamado Ojo Caliente, Santiago decidió que necesitaban un respiro más largo. El motor necesitaba un chequeo y ellos necesitaban un respiro de la claustrofobia de la cabina. Aparcó detrás de una vieja iglesia de adobe cuya cruz de piedra parecía vigilar el valle. Fue allí, en la quietud de ese pueblo fantasma, donde Alma dio la primera señal de comunicación. Santiago estaba revisando los neumáticos cuando la vio bajar del camión. Con una agilidad sorprendente, recogió un trozo de carbón de una fogata apagada y comenzó a dibujar sobre el costado polvoriento del remolque. No eran garabatos infantiles. Eran trazos firmes, llenos de una precisión aterradora. Dibujó una casa, un rancho sencillo con un corral. Luego dibujó figuras, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sonreían, pero entonces sus trazos se volvieron frenéticos, oscuros. Dibujó camionetas negras, hombres con rostros cubiertos y armas largas. El terror cobró forma en el lienzo de metal y polvo. La justicia y la injusticia, el amor y la pérdida, todo estaba ahí, en el mural silencioso que ella creaba. Santiago se quedó paralizado, observando la narrativa visual que se desplegaba ante él. El dibujo culminó con la casa en llamas y las figuras sonrientes borradas por manchas negras y agresivas. Solo una figura permanecía, una mujer arrodillada, con la boca abierta en un grito que el carbón no podía emitir. Alma dejó caer el trozo de carbón y por primera vez, desde que la encontró, las lágrimas surcaron su rostro, abriendo caminos limpios en sus mejillas sucias. Se abrazó a sí misma, temblando violentamente. Santiago se acercó despacio, sin saber qué hacer o decir. No había palabras para consolar un dolor de esa magnitud. Solo podía ofrecer su presencia, ser un testigo silencioso de su tragedia. Entendió en ese instante que ella no era una víctima colateral. Estaba en el centro de la tormenta. Los hombres que dibujó, los sombras, no la dejarían escapar. Ella no solo había visto algo, lo había vivido. La habían dejado con vida por alguna razón, y esa razón era probablemente peor que la muerte. La necesidad de protegerla se convirtió en un fuego en su pecho, una furia fría y controlada. Esto ya no era un acto de caridad, era una declaración de guerra.
tomó una decisión. No la llevaría a un refugio anónimo. La llevaría a un lugar donde su historia pudiera ser contada, donde su grito silencioso pudiera finalmente ser escuchado. Su mente comenzó a trabajar, a trazar un plan, uno arriesgado y casi suicida, pero era el único que tenía. La redención de Alma, y quizás la suya propia, dependía de ello. Con el plan tomando forma en su cabeza, Santiago encendió la radio de Banda Civil, el canal 19, la arteria de comunicación de la Hermandad de la Carretera. Su voz, normalmente calmada y mesurada, tenía un filo de urgencia. Aquí padrino para la red. Necesito un favor, uno grande. Busco a un viejo amigo, el Zorro. Última vez lo escuché por la zona de Zacatecas. Si alguien tiene copia, se agradece el reporte. El apodo padrino se lo había ganado por ayudar a traileros novatos, por ser un hombre de palabra. Ahora estaba cobrando todo el capital de confianza que había construido durante años. El silencio en la radio fue largo, tenso. Sabía que estaba pidiendo a sus compañeros que se asomaran al abismo con él. La respuesta llegó de una voz rasposa, filtrada por la estática. Aquí Cienfuegos, padrino. Copiado. Al Zorro lo vieron hace 2 días, cargando diésel en Fresnillo. Dicen que anda de malas, que trae problemas con la gente de la última letra. La gente de la última letra era una clave para los Zetas, pero Santiago sabía que en el norte cualquier grupo violento era simplemente la maña, o, como Alma los había dibujado, los sombras. La información era un arma de doble filo. Si él podía encontrar al Zorro, los enemigos del Zorro también podían. Gracias, Cienfuegos, te debo una de las grandes, respondió Santiago, cortando la comunicación. El Zorro, cuyo nombre real era Ricardo, era un ex federal, un hombre que había intentado luchar contra el sistema desde adentro y había terminado expulsado, convertido en un renegado que ahora movía cargas especiales por todo el país. Era su única esperanza. Mientras conducía hacia Zacatecas, la presencia de Alma se sentía diferente. Después de su catarsis a través del dibujo, había una nueva quietud en ella, pero no era la quietud del shock, sino la de la resolución. A veces la miraba de reojo y la encontraba observándolo. Sus ojos, ya no vacíos, sino analíticos, inquisitivos. Era como si estuviera evaluándolo, midiendo su coraje, su compromiso con esa causa no declarada que los había unido. Él le pasaba una botella de agua, ella la aceptaba con un leve asentimiento. La comunicación entre ellos se había convertido en un lenguaje propio, tejido con gestos y miradas, más elocuente que cualquier conversación. Estaban forjando una alianza, una frágil confianza en medio del caos. El peligro se materializó cerca de la frontera estatal. Una camioneta negra, sin placas, con los vidrios polarizados, comenzó a seguirles. No era una patrulla, no era un simple vehículo, era un depredador. Santiago sintió cómo se le helaba la sangre, pero su rostro se mantuvo impasible. Pisó el acelerador, el motor del Kenworth rugiendo en protesta. La camioneta se emparejó con ellos. Pudo ver las siluetas de 4 hombres adentro. Uno de ellos bajó la ventanilla y le hizo una señal con la mano. «Detente». Santiago apretó el volante. Detenerse era la muerte. Su mente corrió a 1000 por hora. No podía ganarles en velocidad, pero él tenía el peso, la masa. Tenía el poder de un mamut de acero
La guerra por la supervivencia había comenzado, y el asfalto sería su campo de batalla. «Agárrate fuerte, Alma», dijo Santiago, su voz un gruñido bajo. Fue la primera vez que le habló directamente, usando el nombre que le había dado. Ella no reaccionó con miedo, sino que se sujetó firmemente al tablero, sus nudillos tan blancos como los de él. En un movimiento brusco y totalmente inesperado para un vehículo de ese tamaño, Santiago dio un volantazo, invadiendo el carril de la camioneta. El conductor del vehículo negro, sorprendido, se vio forzado a salirse a la terracería para evitar ser aplastado. Las llantas chirriaron, levantando una nube de polvo y grava. Santiago no les dio tiempo a recuperarse. Volvió a su carril y aceleró, aprovechando la breve ventaja que había ganado. Sabía que no duraría mucho. La camioneta, un modelo potente diseñado para terrenos difíciles, volvió al asfalto con una furia vengativa. Ahora no había sutilezas. El pasajero del asiento delantero sacó un rifle por la ventana. Santiago vio el destello del sol en el cañón del arma y su estómago se encogió. El primer disparo impactó en el remolque, un sonido metálico y seco que resonó en la cabina. Luego otro y otro. Estaban tratando de reventarle las llantas. Alma se encogió en su asiento, pero no gritó. Su silencio era ahora un acto de desafío, una fortaleza que Santiago no sabía que poseía. Él, por su parte, se concentró en la carretera, buscando una oportunidad, una salida, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. La carretera serpenteaba hacia una zona de obras, un tramo en reparación que Santiago recordaba de viajes anteriores. Era su única carta. A lo lejos vio las señales naranjas y los montículos de grava. «Voy a hacer una locura», le advirtió a Alma. Sin reducir la velocidad, se dirigió directamente hacia la zona de construcción. Los perseguidores, creyendo que intentaba una maniobra desesperada, lo siguieron de cerca, listos para arrinconarlo. Pero Santiago conocía cada curva, cada bache. Justo antes de llegar a un puente estrecho, giró violentamente hacia una rampa de tierra que los trabajadores usaban para maquinaria pesada. El Kenworth se sacudió y protestó, pero las enormes ruedas encontraron tracción. La camioneta negra no tuvo la misma suerte. Al intentar seguirlo, el conductor perdió el control en la tierra suelta. El vehículo derrapó, giró sobre sí mismo y se estrelló contra las barreras de concreto que marcaban el inicio del puente. Santiago no miró atrás. Vio la escena por el espejo retrovisor. La camioneta destrozada, inmóvil. No sabía si los hombres estaban heridos o muertos, y no le importaba. Había protegido su carga, la carga más valiosa que jamás había transportado. Mientras se reincorporaba a la carretera principal, una descarga de adrenalina lo recorrió. Había demostrado que no era una presa fácil, pero también sabía que acababa de subir la apuesta. Ahora no solo lo perseguirían, lo cazarían. La relativa paz de su anonimato había terminado para siempre. Llegaron a Fresnillo al anochecer, el Kenworth cubierto de polvo y con las cicatrices de los disparos en el remolque como medallas de una batalla no deseada. Santiago se sentía agotado, con los nervios a flor de piel. Cada sombra parecía una amenaza, cada motor que se acercaba un eco de la persecución. Necesitaba encontrar al zorro, y rápido. Usando un teléfono de prepago que compró en una tiendita, marcó un número que se sabía de memoria,
un número que no había usado en más de 5 años. Era el número de un taller mecánico clandestino en las afueras de la ciudad, el único lugar donde sabía que Ricardo, el zorro, se sentiría seguro. La voz al otro lado de la línea fue cautelosa, desconfiada. ¿Quién habla? Santiago respondió, con una clave vieja. Busco un motor Coyote para un Falcón del 73. Me dijeron que aquí son los únicos que lo tienen. Hubo una pausa. Podía oír el engranaje de la memoria trabajando al otro lado. Ese motor ya no se fabrica, compa. Y si se fabricara, no es para cualquiera. Santiago insistió, su voz firme. Dile que llama padrino, que necesito hablar con él. Es un asunto de vida o muerte. Literalmente. La línea quedó en silencio por un momento, que pareció una eternidad, y luego una dirección. Callejón de las Ánimas, número 7, la bodega del fondo. Ven solo y sin sorpresas, padrino. O te juro que no sales. Dejó a Alma escondida en el camarote del camión, con instrucciones claras de no abrirle a nadie. No te muevas de aquí. Volveré pronto, le dijo, y en sus ojos vio una chispa de miedo, pero también de confianza. Caminó por las calles sin pavimentar de los suburbios de Fresnillo, un laberinto de casas a medio construir y perros callejeros. La bodega era exactamente como la había imaginado, una estructura de lámina oxidada, sin ventanas, con un portón de metal que parecía una cicatriz en la noche. Tocó 3 veces la señal acordada. El portón se deslizó hacia un lado lo suficiente para que pasara un hombre y se cerró de golpe tras él. Adentro, el olor a aceite y soldadura llenaba el aire, y allí, bajo la luz de un foco solitario, estaba el zorro. Ricardo no había cambiado mucho. Era más delgado, con más canas en la barba y una mirada que había perdido cualquier rastro de idealismo. Sostenía una llave de cruz como si fuera un arma. ¿Padrino? Tienes huevos para venir a buscarme. La última vez que nos vimos, todavía creías en la ley. Santiago fue directo al grano. Necesito tu ayuda, Ricardo. No para mí, para ella. Le contó la historia, desde que Alma apareció en su camión hasta la persecución en la carretera. Le habló de los dibujos, del rancho en llamas, de los sombras. Ricardo escuchaba en silencio, su rostro una máscara de cinismo. Cuando Santiago terminó, el zorro soltó una risa amarga. Así que te convertiste en un héroe, ¿eh? Bienvenido al club de los pendejos. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Enfrentarme a los sombras por una mujer muda y un trailero con complejo de Salvador? La negativa era clara, fría como el acero de la llave que sostenía. Santiago sintió una oleada de desesperación, pero la contuvo. Sabía que apelar a la vieja amistad o al sentido del deber sería inútil. Ricardo era un hombre quemado por la traición, así que apeló a lo único que le quedaba, el pragmatismo. No te pido que pelees su guerra, Ricardo. Te pido que hagas lo que mejor sabes hacer, mover una carga valiosa y hacerla desaparecer. Hay gente poderosa que pagaría mucho por lo que ella sabe, no solo por la justicia, sino por el poder que les daría esa información contra sus rivales. Santiago estaba mintiendo a medias, jugando una carta que no estaba seguro de tener, pero la mirada de Ricardo cambió ligeramente. El cinismo dio paso a un destello de interés. El zorro ya no era un justiciero, pero seguía siendo un hombre de negocios. ¿Qué tan valiosa?, preguntó Ricardo, su voz ahora un susurro calculador. Santiago no dudó. Lo suficiente para que
te retires a una playa en Oaxaca y no vuelvas a oler el diésel en tu vida. Ella no solo es una testigo, Ricardo. Ella es la prueba. Tiene algo que puede hundir a toda la cúpula de los sombras y a los políticos que los protegen. Santiago estaba apostando todo a una corazonada, a la idea de que Alma no había huido con las manos vacías. Era una posibilidad remota, un tiro en la oscuridad, pero era la única forma de conseguir la ayuda del zorro. El silencio se instaló de nuevo en la bodega, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la negociación, el pesado aire que precede a un pacto con el diablo. Ricardo dejó la llave de cruz sobre una mesa de trabajo y se limpió las manos en un trapo grasiento. Se acercó a Santiago, invadiendo su espacio personal, sus ojos fijos en los de él, buscando cualquier señal de engaño. Quiero verla, y quiero ver la prueba. Si es la mitad de bueno de lo que dices, tenemos un trato. Pero si me estás mintiendo, padrino, te juro por mi madre que ni el diablo te va a encontrar. Santiago asintió. Trato hecho. Sabía que el siguiente paso era el más peligroso. Tenía que volver al camión, traer a Alma y rezar para que su corazonada fuera cierta. De lo contrario, acababa de entregarle a la única persona que había jurado proteger, al único hombre que podría ser más peligroso que sus perseguidores. La caminata de regreso al camión fue la más larga de la vida de Santiago. Cada paso pesaba, cargado con la gravedad de su mentira. ¿Y si Alma no tenía nada? ¿Y si solo era una víctima más, sin pruebas, sin nada que ofrecer más que su dolor? La habría condenado, y asimismo con ella. Al llegar al Kenworth, encontró a Alma exactamente donde la había dejado, una figura acurrucada en la penumbra del camarote. Le tendió la mano. Ven conmigo. Hay alguien que puede ayudarnos, pero necesito que confíes en mí. Ella lo miró, y por primera vez él vio algo más que miedo en sus ojos. Vio una pregunta. ¿Quién eres tú, Santiago, para arriesgar tanto por mí? Sin decir nada, ella tomó su mano y lo siguió fuera del camión. El encuentro entre Alma y el zorro fue un choque de dos mundos. El cinismo de Ricardo se enfrentó al silencio traumático de Alma. Él la examinó con una mirada fría, profesional, como si evaluara una pieza de mercancía. ¿Y bien? ¿Dónde está el tesoro?, preguntó, dirigiéndose a Santiago pero sin apartar los ojos de ella. Santiago se sintió un idiota. Estaba a punto de admitir su engaño cuando Alma, con una calma que lo dejó atónito, se movió. Se arremangó la blusa raída, revelando su antebrazo. Al principio parecía solo piel sucia, pero al mirar más de cerca, Ricardo y Santiago vieron las marcas. No eran cicatrices, eran números, nombres y fechas, tatuados de forma rudimentaria, casi invisible, con una tinta casera y una aguja improvisada. Era un libro de contabilidad grabado en su propia piel, un registro de pagos, cargamentos, nombres de comandantes de policía y políticos locales. El cuerpo de Alma era el libro mayor del cartel. Cada nombre era una sentencia de muerte, cada fecha una tumba. Ricardo se acercó, sus dedos rozando la piel marcada con una mezcla de asombro y codicia. «Madre de Dios», susurró. Era más de lo que jamás había imaginado. No era solo una prueba, era el mapa completo de la organización. La historia que su piel contaba era la de una esclava del cartel,
alguien a quien creían insignificante, invisible, que había estado registrando metódicamente sus crímenes en el único lugar donde nadie buscaría: su propio cuerpo. Era un acto de coraje tan inmenso, tan desesperado, que dejó a los dos hombres sin aliento. El silencio de Alma no era ausencia de voz, era el arma más poderosa que poseía. El descubrimiento en la piel de Alma lo cambió todo. Ya no era una cuestión de compasión o de justicia abstracta. Se había convertido en una operación de alto riesgo con un activo de valor incalculable. Ricardo, el zorro, pasó del cinismo a una febril intensidad. Esto no es solo lana, padrino, esto es poder. Esto puede derribar gobiernos locales, cambiar el juego. Por primera vez, Santiago vio un atisbo del hombre que Ricardo solía ser, el federal idealista que creía poder limpiar el país. La información que Alma llevaba en su piel había reavivado una chispa que creía extinta. El plan ya no era esconderla, sino usar la información. Decidieron que necesitaban un lugar seguro para planificar, un lugar fuera del radar. Ricardo conocía un rancho abandonado en la Sierra de Órganos, un lugar tan remoto que ni los zopilotes se aventuraban por allí. El viaje fue tenso. Ahora no solo huían de los sombras, sino que también eran guardianes de un secreto que podía incendiar el país. Santiago conducía su Kenworth, mientras Ricardo los seguía a una distancia prudente en una camioneta destartalada, actuando como vigía. Alma iba en la cabina con Santiago, pero ya no era la figura pasiva de antes. A menudo señalaba un punto en su brazo y luego un mapa que Santiago le había dado. Estaba guiándolos, mostrándoles las rutas seguras, los puntos ciegos del cartel. Su conocimiento era tan vital como la información en su piel. En el rancho, un conjunto de edificios de adobe carcomidos por el sol y el viento establecieron su base de operaciones. Ricardo sacó equipos de comunicación, mapas topográficos y un pequeño arsenal que tenía escondido. Mientras él trabajaba en decodificar y organizar la información del brazo de Alma, fotografiando cada centímetro de su piel, Santiago se encontró asumiendo un nuevo rol. Se convirtió en el protector, el guardián. Pasaba las noches en vela, vigilando el perímetro, el viejo rifle de caza de su padre en sus manos. Se sentía más vivo que nunca. La monotonía de la carretera había sido reemplazada por un propósito afilado y peligroso. Una noche, mientras compartían una lata de frijoles fríos, Santiago le preguntó a Alma, a través de gestos y escribiendo en un cuaderno, por qué lo había elegido a él esa noche en Juárez. ¿Por qué su camión? Ella tomó el lápiz y, con una caligrafía sorprendentemente elegante, escribió una sola frase: «Tenías los mismos ojos que mi padre». Esa simple oración golpeó a Santiago con la fuerza de un puñetazo. Entendió que ella no había visto en él a un salvador, sino un refugio, un eco de la seguridad que le habían arrebatado, y se dio cuenta de que su misión no era solo entregar la información y cobrar una recompensa. Su misión era devolverle a esa mujer, a quien le habían quitado todo, la oportunidad de tener un futuro. Se juró a sí mismo que no descansaría hasta que el último nombre en su piel pagara por lo que le habían hecho. El plan de Ricardo era audaz y arriesgado. No confiarían en la policía local ni en el gobierno federal, ya que muchos de los nombres en el brazo de Alma pertenecían a esas instituciones. Su objetivo era filtrar la información a un tercero, alguien con el poder de actuar pero sin lealtades corruptas.
la DEA. Ricardo tenía un contacto, un agente con el que había trabajado en el pasado, un hombre conocido solo como el Gringo. Era una apuesta peligrosa. Si la DEA los traicionaba, estarían acabados, pero era su única opción viable para asegurar que la información no fuera simplemente enterrada. Mientras Ricardo intentaba establecer una comunicación segura con su contacto, la vida en el rancho se asentó en una rutina extraña. Santiago se encargaba de la seguridad y los suministros, haciendo viajes esporádicos y peligrosos al pueblo más cercano. Alma, por su parte, comenzó a mostrar signos de una lenta recuperación. Ya no se limitaba a escribir respuestas monosilábicas. Empezó a dibujar de nuevo, pero esta vez no dibujaba el horror del pasado, sino escenas del presente. Santiago vigilando bajo las estrellas, Ricardo inclinado sobre sus radios, el paisaje desértico que los rodeaba. Había una belleza melancólica en sus dibujos, un testimonio de la vida que persistía incluso en las circunstancias más sombrías. Un día, Santiago la encontró sentada sobre una roca, mirando el atardecer. Se sentó a su lado en silencio. Después de un rato ella le tendió el cuaderno. Había escrito una pregunta. ¿Y tu familia? Santiago tragó saliva. Había estado evitando pensar en ellos, compartimentando su vida para poder sobrevivir. Sacó su cartera y le mostró una foto gastada de su esposa, sonriendo, y su hija, de unos 10 años, abrazando a un perro. Mientras Alma miraba la foto, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, no por ella misma, sino por él. Tomó el lápiz y escribió: «Ellas te necesitan. Esto es demasiado peligroso para un hombre con tanto que perder». Las palabras de Alma lo desarmaron. En su preocupación por ella, había olvidado que ella también se preocupaba por él. Era un momento de conexión humana pura, en medio de la conspiración y el peligro. «Precisamente porque tengo tanto que perder, es que debo hacer esto», respondió él, escribiendo debajo de su frase: «El mundo que le dejemos a nuestros hijos depende de las decisiones que tomamos hoy. No puedo volver con mi hija sabiendo que no hice nada para que su mundo sea un poco más seguro». Alma leyó sus palabras y, por primera vez, una minúscula sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero para Santiago fue como ver salir el sol después de una larga noche. En ese momento, supo que su alianza era inquebrantable. La tensión aumentó cuando Ricardo finalmente logró contactar al Gringo. La respuesta fue cautelosa, pero afirmativa. La DEA estaba interesada, muy interesada. Acordaron un punto de encuentro en 3 días, en un lugar remoto en el desierto de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. Era la recta final, el momento de la verdad. Pero la noticia llegó con una advertencia. Los sombras estaban desesperados. Habían puesto precio a la cabeza de Santiago y de una mujer desconocida. Su foto, tomada de alguna cámara de seguridad, circulaba por todo el submundo criminal del norte de México. Ya no eran fantasmas. Eran objetivos de alto valor. El viaje a Sonora fue el más peligroso de todos. Tuvieron que abandonar el Kenworth, demasiado llamativo, y continuar en la vieja camioneta de Ricardo. Se movían solo de noche, durmiendo durante el día en cañones ocultos y ruinas de viejas misiones. La paranoia era su compañera constante. Cada par de faros, cada helicóptero en la distancia, era una posible amenaza.
Santiago sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo protegía a Alma y el secreto en su piel, sino también a Ricardo, un hombre que había vuelto a creer en la justicia gracias a ellos. Durante el viaje, Alma se volvió su navegante. Su tiempo con el cartel no solo le había dado conocimiento de sus operaciones, sino también de sus rutas de contrabando, los caminos ciegos que usaban para evitar a las autoridades. Señalaba en el mapa con una certeza asombrosa, guiándolos por un laberinto de caminos de tierra y lechos de ríos secos que sólo los locales y los criminales conocían. Santiago la observaba, maravillado por su resiliencia. Había transformado su cautiverio en un arma, su victimización en una estrategia de supervivencia. Era la encarnación de la fuerza silenciosa. Llegaron al punto de encuentro, un cruce de caminos abandonado en medio de la nada, un día antes de la cita. El lugar era desolador, un paisaje lunar bajo un sol implacable. Mientras esperaban, la tensión era palpable. Ricardo revisaba su equipo, Santiago vigilaba el horizonte y Alma permanecía en silencio, su rostro una máscara de determinación. Habían llegado demasiado lejos para fallar ahora. Santiago pensó en su familia, en la promesa que se había hecho a sí mismo. Esta no era solo la lucha de Alma, se había convertido en la suya. La justicia, se dio cuenta, no era un destino, sino un camino que se elige recorrer, sin importar el costo. El día del encuentro amaneció claro y ventoso. El gringo había dado instrucciones precisas. Un helicóptero civil aterrizaría al mediodía. Solo una persona debía acercarse, desarmada, con la mercancía. Ricardo decidió que él sería el intermediario, ya que conocía a la gente. Santiago se quedaría atrás, cubriéndolo con un rifle de largo alcance, su última línea de defensa. Alma esperaría en la camioneta, oculta a la vista. El plan era simple, pero dejaba 1000 cosas al azar. La confianza era una moneda devaluada en ese mundo, y estaban apostando todo lo que tenían. A medida que se acercaba el mediodía, el silencio del desierto se hizo ensordecedor. Santiago sentía el corazón martilleándole en el pecho. Ajustó la mira de su rifle, el metal frío contra su mejilla. Vio a Ricardo caminar hacia el centro del cruce de caminos, una figura solitaria en la inmensidad. Entonces lo escucharon, el sonido rítmico de las aspas de un helicóptero rompiendo el aire. Apareció en el horizonte un punto negro que crecía rápidamente, pero algo estaba mal. No era un helicóptero civil. Era un Black Hawk, un helicóptero militar. Y no venía solo. Detrás de él, levantando nubes de polvo, 2 camionetas artilladas del ejército mexicano se acercaban a toda velocidad. Era una trampa. El gringo los había vendido, o peor aún, su propia gente lo había traicionado. Santiago gritó por la radio: «Ricardo, es una emboscada, sal de ahí». Pero era demasiado tarde. El helicóptero aterrizó, y de él no bajaron agentes de la DEA, sino soldados mexicanos fuertemente armados, liderados por un hombre con el rostro familiar, un rostro que Santiago había visto en los periódicos. El general Valdivia, el zar antidrogas del gobierno, un héroe nacional. Y a su lado, sonriendo con suficiencia, estaba el líder de los sombras, un hombre conocido como el Maestro, el ejército y el cartel, juntos. La revelación fue como un golpe en el estómago. La corrupción no era una rama del árbol, era la raíz misma. Ricardo fue rodeado instantáneamente, sus manos en alto.
Valdivia se acercó a él, su rostro una máscara de poder. Buscábamos al zorro y encontramos un nido de ratas. ¿Dónde está la mujer? Santiago observaba desde su escondite, paralizado por la rabia y la impotencia. Su plan, su esperanza de justicia, se había derrumbado. Habían caído en la boca del lobo. Miró hacia la camioneta, donde Alma estaba escondida. Tenía que sacarla de allí. ¿Pero cómo? Estaba solo contra una unidad del ejército y un escuadrón de sicarios. Era una misión suicida. La guerra que creía estar a punto de ganar se había convertido en su sentencia de muerte. En ese momento de desesperación, Santiago sintió una mano en su hombro. Se giró bruscamente, listo para disparar, y se encontró cara a cara con Alma. Había salido de la camioneta sin hacer ruido. En sus ojos no había miedo, sino una furia helada. Negó con la cabeza, indicándole que no disparara. Luego le tendió su cuaderno. Había escrito algo rápidamente. Ellos no saben que tú estás aquí. Yo soy el cebo. Tú eres el arma. Graba esto. Y le entregó un pequeño teléfono celular, uno barato que él mismo le había comprado para emergencias. Santiago no entendió al principio, pero entonces ella se levantó. Antes de que Santiago pudiera detenerla, Alma salió de su escondite y caminó hacia el centro de la escena, con las manos en alto. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El maestro sonrió, una sonrisa de depredador que ha acorralado a su presa. Vaya, vaya, la pequeña escriba. Pensé que te había cortado la lengua para que no hablaras, no para que escribieras en tu piel. Se acercó a ella, agarrándola bruscamente del brazo. Gracias por traernos este tesoro. Y gracias a ti, general, por tu cooperación. El general Valdivia asintió, su rostro impasible. Solo cumplo con mi deber, asegurar la evidencia para el Estado. Era una farsa grotesca. Santiago, oculto, activó la cámara del teléfono y comenzó a grabar, su mano temblando de rabia. Alma miró directamente a el maestro y luego al general, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrió la boca, y de sus labios, que habían estado sellados por el trauma durante meses, salió una voz, rasposa, débil, pero increíblemente clara. «Asesinos», dijo. La palabra resonó en el silencio del desierto, cargada con todo el peso de su dolor y su desafío. La conmoción en los rostros del maestro y el general fue total. La habían creído muda, rota. Pero su silencio no había sido una incapacidad, sino una elección, una estrategia. Había estado esperando el momento adecuado, el escenario perfecto para que su voz fuera el arma más devastadora. Mataste a mi padre, Eladio. Mataste a mi madre, Sofía. Y a mi hija, Lucía, continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, cada nombre una acusación. Y tú, general Valdivia, estabas allí. Recibiste tu pago en el rancho La Esperanza, el 12 de abril. Recitó fechas, nombres, cantidades, todo el contenido de su brazo, pero esta vez con la fuerza irrefutable de una testigo presencial que había recuperado el habla. El maestro, recuperado del shock, levantó su pistola y la apuntó a la cabeza de Alma. «¡Cierra la boca, perra!». Pero en ese instante Santiago supo lo que tenía que hacer. No podía salvar a Ricardo ni ganar una batalla campal, pero podía asegurar que el sacrificio de Alma no fuera en vano. Apuntó su rifle, no a el maestro, sino al teléfono que el general Valdivia sostenía en su mano, probablemente grabando
su propia versión de los hechos. Disparó. El disparo de Santiago fue perfecto. La bala destrozó el teléfono en la mano del general. En la confusión, Ricardo reaccionó. Se lanzó al suelo, rodó y agarró una pistola de la funda de un soldado. ¡Caído! Se desató el infierno, disparos por todas partes. Santiago ya no era un observador, era parte del caos. Disparó de nuevo, esta vez a los neumáticos de una de las camionetas, incapacitándola. No intentaba matar, sino crear una distracción, una oportunidad. El maestro, furioso, arrastró a Alma hacia el helicóptero. ¡Nos vamos! ¡Mátenlos a todos! Ricardo, cubriéndose detrás de un vehículo, le gritó a Santiago: «Sácala de aquí, padrino, yo los detengo, el video, asegúrate de que el mundo lo vea». Santiago entendió. El zorro estaba haciendo su última jugada, la redención, final del federal caído. Mientras Ricardo contenía a los soldados con un fuego de supresión, Santiago corrió. Corrió como nunca antes, con el teléfono que contenía la prueba definitiva apretado en su mano. Vio cómo el maestro forzaba a Alma a subir al helicóptero. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, una comunicación silenciosa, llena de desesperación y determinación. La puerta del Black Hawk se cerró y la aeronave comenzó a elevarse, llevándose a Alma. Santiago no se detuvo. Corrió en dirección opuesta, hacia la única camioneta que aún funcionaba. Los disparos zumbaban a su alrededor. Sintió un dolor agudo en el hombro, una quemadura que lo hizo tropezar, pero no caer. Se subió a la camioneta, encontró las llaves puestas y la arrancó, pisando el acelerador a fondo. Se alejó del campo de batalla, dejando atrás a Ricardo y su última y heroica resistencia. Por el espejo retrovisor vio el helicóptero desaparecer en el horizonte. Había fallado. Alma había sido capturada. Pero mientras conducía a toda velocidad por el desierto, con la sangre manchando su camisa, apretó el teléfono en su mano. No había fallado del todo. Tenía la voz de Alma. Tenía la confesión. Tenía el arma que ella le había entregado. Su guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Herido y solo, Santiago condujo sin rumbo durante horas, la adrenalina y el dolor luchando por el control de su cuerpo. El desierto de Sonora se extendía ante él como un océano de arena y desesperanza. Había perdido a Alma, había perdido a Ricardo. Todo parecía un fracaso colosal. Se detuvo cuando el sol comenzó a ponerse, el motor de la camioneta finalmente rindiéndose por falta de gasolina. Se bajó del vehículo y el dolor en su hombro lo dobló. La herida era más grave de lo que pensaba. Se sentó en la tierra, apoyado contra una llanta, y sacó el teléfono. Miró el video. La imagen era temblorosa, caótica, pero el audio era claro como el cristal. La voz de Alma nombrando a sus verdugos. La connivencia entre el cartel y el héroe nacional. Era una bomba. En la soledad del desierto, Santiago se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía borrar el video, tirar el teléfono y desaparecer. Podía intentar volver a su antigua vida, a su familia, y fingir que nada de esto había sucedido. Era la opción segura, la opción lógica. Nadie lo culparía. Pero la voz de Alma resonaba en su cabeza, y la imagen de Ricardo luchando solo para darle una oportunidad. Rendirse ahora sería traicionar sus sacrificios.
Sería traicionar la promesa que se había hecho a sí mismo en el rancho abandonado. La justicia no era un destino fácil, era una subida empinada y sangrienta. Reunió las fuerzas que le quedaban y comenzó a caminar. Recordó las historias de los migrantes, cómo seguían las vías del tren hacia el norte, hacia la esperanza. Encontró unas vías y las siguió, caminando toda la noche bajo un manto de estrellas indiferentes. Su mente, febril por el dolor y el agotamiento, se aferró a un único pensamiento: el video tenía que salir a la luz. No confiaba en la policía, no confiaba en el gobierno. Pero recordó algo que Ricardo había mencionado. Un periodista de investigación en la Ciudad de México, una mujer conocida por su integridad y su valor, alguien a quien ni los carteles ni el gobierno habían podido silenciar. Su nombre era Elena. Le tomó 2 días llegar a un pequeño pueblo fronterizo. Vendió el reloj que su padre le había dado por algo de dinero, comida y un vendaje limpio para su hombro. Se compró un boleto de autobús a la Ciudad de México, un viaje de 30 horas que pasó en un duermevela de dolor y paranoia. Cada vez que el autobús se detenía, esperaba ver a los soldados o a los sicarios subir a bordo. Pero nadie vino. Por ahora era un fantasma. Al llegar a la monstruosa y caótica capital, se sintió más perdido que nunca. Consiguió la dirección de la oficina de Elena en una revista y se dirigió allí, un hombre anónimo y herido en una ciudad de 20 millones de almas. Elena era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante que parecía ver a través de las mentiras. Escuchó la historia de Santiago con una paciencia escéptica, su rostro sin revelar ninguna emoción. Cientos de personas le traían historias de conspiraciones y corrupción cada año. Pero cuando Santiago puso el teléfono sobre su escritorio y reprodujo el video, la máscara de profesionalismo de Elena se resquebrajó. Vio la incredulidad, luego el horror y finalmente una furia fría y controlada en sus ojos. «Dios mío», susurró, Esto es la prueba que he estado buscando durante años». Sabía que la historia de Santiago era real. Elena y su pequeño equipo se movieron con una rapidez y eficiencia impresionantes. Verificaron la identidad del general Valdivia, de El Maestro. Cruzaron los nombres y fechas que Alma había recitado con sus propias investigaciones. Todo encajaba. En menos de 24 horas tenían un reportaje explosivo, una historia que sacudiría los cimientos del país. Elena le ofreció a Santiago protección, un lugar seguro donde esconderse. Pero él se negó. «Mi trabajo no ha terminado», dijo. «Tengo que encontrar a Alma». Elena lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Publicaremos esto mañana por la mañana, en línea, a nivel mundial. Creará un caos. Quizás eso te dé una oportunidad». A la mañana siguiente, el mundo despertó con el escándalo. El video se volvió viral. La voz de Alma estaba en todas las cadenas de noticias, en todas las redes sociales. El hashtag «La voz de Alma» se convirtió en tendencia mundial. El gobierno mexicano intentó negarlo, llamándolo un montaje, una campaña de desprestigio. Pero la evidencia era abrumadora. El general Valdivia fue arrestado, aunque oficialmente fue para ser investigado. El maestro y la cúpula de los sombras desaparecieron, huyendo ante la tormenta mediática que ellos mismos habían desatado. El país estaba en conmoción. Un simple camionero y una mujer silenciosa habían hecho lo que ejércitos y gobiernos no habían podido
o no habían querido exponer la verdad. Santiago observó el caos desde un pequeño café internet en un barrio popular. Vio el rostro de Alma en la pantalla, su voz ahora un símbolo de resistencia. Sintió una oleada de orgullo, pero también de angustia. ¿Dónde estaría ella? ¿Seguiría viva? En medio de las noticias, un pequeño reporte llamó su atención. Un helicóptero Black Hawk no registrado había sido detectado cruzando la frontera hacia Guatemala. Era una pista débil, una corazonada, pero era todo lo que tenía. Compró otro boleto de autobús, esta vez hacia el sur, hacia la frontera con Guatemala. No tenía un plan, no tenía armas, no tenía aliados. Solo tenía una promesa que cumplir. La búsqueda de Alma continuaba, ahora en un mundo que él mismo había ayudado a poner de cabeza. La frontera sur de México era un mundo completamente diferente al desierto del norte. Era un laberinto de selva, ríos y una pobreza que dolía mirar. Santiago cruzó a Guatemala con un grupo de migrantes, pagando a un coyote con el poco dinero que le quedaba. Se sentía como uno más de ellos, un hombre sin nombre huyendo de algo y buscando algo más. La pista del helicóptero era casi nada, pero se aferró a ella con la tenacidad de un hombre que ya no tiene nada que perder. Pasó semanas moviéndose de pueblo en pueblo, mostrando una foto de Alma que había impreso del video, preguntando a cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría de la gente lo ignoraba, temerosos de hablar con un extraño. Otros lo miraban con lástima. Estaba buscando una aguja en un pajar del tamaño de un continente. El dinero se le acabó. Trabajó en fincas de café por comida y un lugar donde dormir. Su cuerpo estaba agotado, la herida de su hombro sanaba lentamente, pero su espíritu se negaba a rendirse. La imagen de Alma subiendo al helicóptero, la mirada de determinación en sus ojos, era el combustible que lo mantenía en pie. Se había convertido en un peregrino, en una búsqueda sagrada, una búsqueda de redención, tanto para ella como para él. Una tarde, en un mercado polvoriento, en la región de Petén, un anciano al que le mostró la foto asintió lentamente. «La he visto», dijo en un español quebrado. «Los hombres malos la tienen en el viejo fuerte, en la selva, la usan para encontrar sus tesoros». Santiago sintió un vuelco en el corazón. ¿Tesoros? El anciano le explicó que el maestro, antes de ser un narcotraficante, era un saqueador de tumbas mayas. Y Alma, descendiente de una de las últimas familias que conocían los secretos de la selva, tenía el conocimiento para encontrar ruinas perdidas. La habían secuestrado no solo para silenciarla, sino para explotar su herencia, su último tesoro. Con la ayuda del anciano que le dibujó un mapa rudimentario en la tierra, Santiago se adentró en la selva. El viaje fue una pesadilla. El calor, la humedad, los insectos, las serpientes. Varias veces estuvo a punto de rendirse, de ser consumido por la jungla. Pero la idea de Alma, prisionera de nuevo, lo impulsaba. Después de 3 días de caminata infernal, encontró el fuerte. Una antigua guarnición española en ruinas, ahora convertida en el escondite del maestro y lo que quedaba de su organización. Observó desde la distancia, con un par de binoculares viejos que había comprado. Vio a los guardias, vio a el maestro, y luego la vio a ella. Estaba más delgada, pálida pero viva, estaba viva. Santiago no tenía un ejército, no tenía a Ricardo, solo tenía su ingenio de trailero, su conocimiento de cómo funcionan las cosas y una furia justa
que ardía en su interior. Pasó un día entero observando sus rutinas, sus puntos débiles. Se dio cuenta de que usaban un viejo generador de diésel para tener electricidad. Y el diésel, él lo conocía bien. Esa noche, bajo el amparo de una tormenta tropical que se desató con furia, se deslizó en el campamento. Saboteó el generador, no para que explotara, sino para que produjera un humo espeso y negro, y en el tanque de combustible de su único vehículo de escape vertió un saco de azúcar que había robado de la cocina. Era un truco viejo de camionero. El motor se fundiría en cuestión de minutos. Con el campamento sumido en la oscuridad y la confusión por el humo, Santiago se movió hacia la celda donde tenían a Alma. Forzó la cerradura con un trozo de alambre, su corazón latiendo con fuerza. Cuando la puerta se abrió, Alma lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. No hubo tiempo para palabras. La tomó de la mano y corrieron hacia la selva, mientras detrás de ellos los gritos y los disparos al azar llenaban la noche. Corrieron sin parar, guiados por el instinto y la luz de los relámpagos. No sabían si los seguían. Solo sabían que estaban juntos de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió algo que se parecía a la esperanza. Pasaron 2 días en la selva, sobreviviendo con frutas y agua de lluvia. Alma, en su elemento, demostró ser una guía experta. Conocía las plantas comestibles, los senderos ocultos. Ella lo estaba salvando a él ahora. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo a orillas de un río. Estaban a salvo, al menos por el momento. En la quietud de una noche estrellada, sentados, junto al agua, Alma le habló por segunda vez. Su voz era más fuerte ahora, más segura. «Gracias, Santiago», dijo. «Me devolviste mi voz». Él negó con la cabeza. «No, Alma, tú nunca la perdiste, solo estabas esperando el momento adecuado para usarla». Contactaron a Elena, la periodista, a través de un teléfono satelital que ella les había dicho cómo conseguir. La noticia de que Alma estaba viva y libre causó otra conmoción internacional. Las autoridades guatemaltecas, presionadas por la opinión pública mundial, lanzaron una operación para capturar a el maestro. Lo encontraron días después, abandonado por sus hombres, con el motor de su camioneta fundido, perdido en la selva. La justicia, a veces, toma caminos inesperados. Elena arregló un pasaje seguro para que Santiago y Alma regresaran a México. El regreso fue surrealista. Ya no eran fugitivos, sino héroes. Pero Santiago no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que simplemente había hecho lo correcto, lo que cualquiera debería hacer. Alma recibió asilo político en Minot, Canadá, donde comenzó una nueva vida, trabajando como defensora de los derechos de los pueblos indígenas, usando su voz para luchar por otros que habían sido silenciados. Antes de irse, le dio a Santiago un abrazo. «Siempre serás mi familia», le susurró. Y él supo que era verdad. Habían forjado un lazo más fuerte que la sangre en las carreteras y selvas de su odisea. Santiago finalmente regresó a su casa, en Durango. Su esposa y su hija lo recibieron con lágrimas y abrazos. Había estado ausente durante meses, y la historia que les contó era casi increíble. Miró su viejo Kenworth, estacionado y silencioso. Ya no era solo un camión. Era un testigo, un santuario, el lugar donde todo había comenzado. La carretera ya no le parecía un lugar de soledad, sino un lugar de infinitas posibilidades, de encuentros
que pueden cambiar el mundo. Había aprendido que la verdadera distancia no se mide en kilómetros, sino en el espacio entre una persona que necesita ayuda y otra que decide dársela. Santiago volvió a su trabajo, a las rutas que conocía. Pero era un hombre diferente. Los otros traileros lo miraban con un nuevo respeto. Lo llamaban el justiciero, aunque él se reía de eso. No buscaba la fama ni el reconocimiento. Su recompensa era saber que había hecho una diferencia. A veces, en la quietud de la noche, en un paradero solitario, recordaba a la mujer que se subió a su camión sin decir una palabra y sonreía, porque entendió que el heroísmo no se trata de capas y superpoderes. Se trata de detenerse cuando todos los demás siguen de largo. Se trata de escuchar el silencio y tener el coraje de actuar. Y esa, se dio cuenta, es la historia más poderosa de todas.